favor, vamos a segunda de Timoteo, sin más preámbulo, ¿no? Decirles que estoy orando por ustedes, he seguido orando por ustedes, ¿no? Cada semana. Vamos a hacer algo antes de comenzar el estudio también. Vamos a intentar poner nuestros celulares en modo vuelo, ¿okay? Para no tener distracciones. Solamente tenemos media hora de estudio, ¿no? Ya son las 4:30, entonces no creo que pase nada si cortamos media hora el teléfono, ¿verdad? ¿Dónde están? Aquí están. A ver, voy a ponerlo en modo vuelo. Entonces, ahorita estoy rumbo a Egipto. ¿Okay? Segunda de Timoteo, capítulo 3, entonces. Continuamos con capítulo 3. El Señor tiene mucho que decirnos, ¿no? Aquí en capítulo 3 de segunda de Timoteo. Okay. Generalmente ocupamos un capítulo por estudio, ¿no? Pero esta vez, estas últimas semanas, creo que hemos dividido cada capítulo como en 3 o 4 partes, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿no? Como lo mencionamos la semana pasada, recordemos entonces que Pablo se encontraba encarcelado. Él se encontraba encarcelado mientras estaba redactando esta carta. Dijimos también que mientras redactaba esta carta, lo hacía con el propósito de animar, lo hacía con el propósito, pues, de instruir a Timoteo, ¿no? En su labor ministerial, ¿no? Además también de encargarle que anuncie con diligencia el Evangelio y corrija también con humildad a los creyentes. Esto lo mencionamos el domingo pasado, ¿no? Así que mientras Pablo yace, pues, en su celda, próximo a su muerte, podemos notar en los versos a continuación que aún está Pablo preocupado. Pablo está preocupado por el futuro del Evangelio y a pesar de toda la distracción que podía tener a su alrededor, porque Pablo también tenía distracciones, al igual que nosotros también, ¿no? Como por ejemplo la proximidad de su muerte. No sé si alguno de nosotros estamos distraídos en ese sentido, ¿no? Pero Pablo, su distracción principal era la proximidad de su muerte, o sea, tenía realmente motivos para andar distraído, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, su mente pues se mantenía en aquello a lo que había sido él realmente llamado a hacer, ¿no? Entonces, a pesar de todas las distracciones, situaciones, circunstancias, porque él estaba encarcelado, y no solamente era un encarcelamiento, recordemos que cuando él estuvo encarcelado anteriormente, estuvo incluso hasta lastimado físicamente, ¿no? Entonces, no solamente era un tipo de vamos a decir, quebrantamiento físico, sino también era un tipo de quebrantamiento psicológico, no mental, ¿no? Era un tipo de quebrantamiento espiritual también, cuántas cosas en él, ¿verdad? Entonces, ahí estaba Pablo, y a pesar de todo eso que le estaba sucediendo, él estaba intentando por lo menos mantenerse pues enfocado en lo que Dios le había mandado a hacer. Él estaba enfocado en la maldad de esos tiempos, lo que estaba suscitando en aquel momento, ¿no? Aquellos postreros días que serían marcados pues con un tipo de ambiente que se iba a caracterizar específicamente por el malvado y depravado camino del hombre, como lo mencionamos la semana pasada. Versículos 1 al 5 de 2 de Timoteo 3, ¿no? Lo leímos la semana pasada, desarrollamos los versículos 1 al 5, pero vamos a leerlos una vez más. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mira, aquí tienes los versículos. Aquí. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia, dice, de ella, y a esto se evita, ¿no? Entonces, el domingo pasado mencionamos en detalle, cada una de estas características. Vamos ahora a leer versículos 6 al 7. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, dice, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre, dice, están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, ¿no? Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Porque Pablo ya sabía que estos peligros, ¿no? Como se mencionan aquí, habitaban
en el mundo de la época. Sí, él sabía eso, él era consciente de esto, ¿no? Además sabía también que esos peligros se iban a incrementar poco a poco, ¿no? En los postreros días, ¿no? Antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, y como lo hemos visto en estos versos, ¿no? Parecía estar especialmente preocupado de que estos peligros se metieran en las casas. Él estaba preocupado por eso, ¿no? Debemos de tener cada uno de nosotros algo totalmente en cuenta, ¿no? Una cosa de pronto es tener presente la maldad en el mundo y otra cosa es permitir que esta maldad entre a nuestro hogar. Me dejo entender, ese es mi barco. Cuando yo llego a mi casa, y justo ayer estaba conversando con mi hija en el camino, no, porque la fui a recoger, salí del trabajo en la noche, de ahí me fui a recoger, llegamos como a medianoche a la casa y le digo a mi hija, qué lindo se siente, ¿no? Llegar a casa donde podemos nosotros tener armonía, ¿no? En donde debemos por lo menos intentar tener armonía, ¿no? Nuestro hogar, ¿no? Entonces, una vez más, una cosa es tener presente la maldad en el mundo y otra cosa es permitir que esta maldad entre a nuestro hogar, ¿no? Y hay muchas maneras de permitirlo, ¿no? Por ejemplo, el tipo de música que estamos escuchando, el tipo de música que oímos, los programas que vemos, ya sea en la televisión o en cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Que podamos cada uno de nosotros tener, ¿no? Los temas también de conversación que tocamos como familia son importantes también, ¿no? E incluso también los insabores, ¿no? Que muchas veces arrastramos a casa después de haber tenido un día difícil. ¿No te ha pasado a ti? Que de repente has tenido un día difícil y llevas y arrastras todo eso y lo revuelcas en tu casa con los seres que amas o las personas que amas. Invasores entonces que poco a poco van destruyendo nuestra vida y van destruyendo nuestro entorno familiar también. Así que de algún modo Pablo era consciente de lo que el pecado podía generar en un entorno familiar también, si es que nosotros no ponemos pues límites. Pablo dijo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En contexto, ahora, en contexto, aquellos que estaban marcados pues por la depravación de los postreros días, que Pablo menciona en estos versos, querían tomar cautivas a las mujeres, y muchos de ellos tenían apariencia de piedad. Y llamó mucho mi atención la palabra cautivo, ¿no? Creo que deberíamos cada uno de nosotros analizarnos y ver si en realidad vivimos cautivos o de pronto cautivados por el pecado. Porque una cosa te lleva a la otra. Muchas veces primeramente somos cautivados y después terminamos cautivos del pecado, ¿verdad? Porque esto es lo que hace el pecado. Alguna vez escuché decir a alguien que el pecado es rico, el pecado gusta, ¿verdad? Y hay una ilustración muy simple que muchas veces se da en diferentes estudios y congregaciones y demás, y es la ilustración del pez. ¿Has escuchado tú? Cuando vas a pescar, ¿verdad? De pronto pones ahí en la carnada, pones una carnada, y la carnada que pones siempre tiende a ser una carnada rica, ¿verdad? Cuando yo era niño pescaba mucho, ¿no? Y ponía ahí el muy o algún tipo de carnada. Entonces tiraba el anzuelo y ahí estaba la carnada, y de pronto el pez mira la carnada y a pesar de que ve una sombra allá arriba, la sombra del bote, y a pesar de que ve un hilo, se enfoca en la carnada, y va el pez y atrapa la carnada y fue el fin del pez, termina siendo pescado, ¿verdad? Así que meditemos en esto y busquemos y permitamos que la palabra de Dios el día de hoy nos confronte, y no solamente hoy, sino siempre. Abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios realmente confronte nuestras vidas, ¿no? Ahora, quizá después de algún tipo de explicación que se haya dado ahora con respecto al estudio, ¿no? O a pesar de pronto toda la explicación que yo haya dado con respecto al estudio, aún nos estemos preguntando el cómo saber si estamos realmente viviendo bajo la influencia del pecado, ¿no? Yo creo que hay una manera efectiva de saber, ¿no? Aléjate y haz esto. Si haz un experimento en casa, en tu vida, si aléjate de cualquier influencia mundana y ve si alguna de este tipo de influencias de algún modo dificulte tu escape. Me dejo entender, en otras palabras,
tómate una semana libre, ¿no? De dejar que entre a tu casa cualquier cosa marcada aquí en estos primeros versos, ¿no? En estas características marcadas en los primeros 5 versos, y fíjate si hay cadenas que de algún modo pues te arrastren de regreso a esas cosas. ¿Me dejo entender? Quítalas de ti por una semana y fíjate si hay algo que luego te esté arrastrando a volverlas a tomar. Podemos analizarlo de esa manera. Regresando al texto, vemos que Pablo entonces señala mujercillas cargadas de pecado, ¿no? Yo no creo que de pronto hay mucho que ahondar aquí. Solo mencionar simplemente que en ese tiempo las mujeres pasaban mucho más tiempo pues en el hogar que los hombres y estaban de algún modo pues mucho más expuestas, ¿no? A cualquier cosa corrupta, ¿no? Que pueda de algún modo pues o quisiera infiltrarse en sus casas. Porque suele suceder, ¿no? Que para muchos, según cuál sea el caso, la casa en donde habitan puede ser el peor foco infeccioso, ¿no? Para un tipo de decaimiento espiritual. Me dejo entender, muchas veces se piensa que los problemas están afuera y en realidad muchas veces los problemas están en casa, ¿no? Quizá, no sé, ¿cuántas cosas pueden suceder en casa? Viendo novelas todo el día. o cosas así. Me dejo entender que de alguna u otra forma te alejan de las cosas del Señor, ¿no? En vez de buscar al Señor, leyendo su palabra, pasar tiempo en oración, ¿no? Algo más. Pablo menciona, no pone énfasis a las mujeres en estos versos, ¿no? Porque al parecer, pues, eran más propensas a ser engañadas, ¿no? Muchas veces a través del romance, ¿no? Que terminaba ese romance, ¿no? En pecado sexual, ¿no? Sexo antes del matrimonio, ¿no? Mientras que otras veces eran engañadas a través de algún tipo de ofrecimiento por satisfacer algún tipo de comodidad, algún tipo de riqueza o incluso cambio de clase también, ¿no? Además, dice Pablo, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, ¿no? Aquí refiriéndose a este grupo de mujeres en específico. Versículos 8 y 9 dicen: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irá, dice, más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue, dice, la de aquellos, ¿no? Janes y Jambres, entonces, aunque no se les había nombrado en la cuenta del Éxodo, pues, ¿no? Estos dos hombres son los magos egipcios que se opusieron a Moisés. Tú recuerdas eso, ¿verdad? Se pusieron a Moisés delante del faraón, ¿no? Eso lo ves en Éxodo capítulo 7, ¿no? Hombres entonces que resistieron a Moisés, hombres que fueron capaces de hacer verdaderos milagros, ¿ah? Y sí, o sea, fueron capaces de hacer milagros, ¿no? No simples trucos baratos, no, hicieron milagros, ¿no? Y esto por el poder de la oscuridad, obviamente, ¿no? Y no por el poder de Dios. Entonces hay que recordar, cuando Moisés echó su vara y esta se convirtió en serpiente, Janes y Jambres pudieron hacer lo mismo. ¿Tú recuerdas eso? Cuando Moisés trajo las plagas de las ranas, Janes y Jambres pudieron hacer lo mismo también. Sin embargo, eventualmente pues no pudieron igualar milagro tras milagro. No pudieron de ningún modo, ¿no? igualar o esos poderes ocultos pudieron igualar los poderes de nuestro magnífico Dios, de ninguna manera, ¿no? Así que aquí vemos una advertencia para todos nosotros, ¿no? La habilidad de hacer milagros por el poder de la oscuridad y de la voluntad incluso de recibirlos, ¿no? Como auténticos, caracterizará a los postreros tiempos. Va a haber gente en los postreros tiempos que hagan cosas asombrosas. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. El Apocalipsis 13, Segunda de Tesalonicenses también habla de eso, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado en creer que todo poder viene de Dios, porque no es así. Necesitamos pensar entonces cuidadosamente que un poder real no puede venir de una fuente totalmente demoníaca, ¿no? En vez de venir pues, de una fuente totalmente divina, ¿no? E incluso si poderes psíquicos o de la nueva era, vamos a decirlo así, ¿no? Parecieran sentirse bien de algún modo, pues
no debemos ninguno de nosotros ser seducidos por estos poderes demoníacos, ¿no? Porque, una vez más, son poderes disfrazados de ángeles de luz, y eso lo menciona la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, para ser más específico. Entonces, Janes y Jambres resistieron la verdad. Resistieron la verdad. Y esta es otra señal, escucha bien, esta es otra señal de los postreros días. Esta es otra señal de los postreros días. Muchos resistirán la verdad. Muchos resistirán la verdad. Y quizá tú te estés preguntando en este momento o estés diciendo, ese no es mi caso, ¿verdad? Quizá te sientes libre de algún modo de este hecho, ¿no? Quizá porque vienes a la iglesia. Déjame decirte algo. Si dejas de leer tu Biblia, permitiendo que tu carne prevalezca, entonces tú ya te estás resistiendo a la verdad. ¿Me dejo entender? Y así como Janes y Jambres eventualmente, pues, serás avergonzado. Ellos fueron avergonzados y se vieron obligados a darle la gloria a Dios. También los hombres malvados en los postreros días serán avergonzados y serán obligados a darle la gloria a Dios. Y este es un mensaje de gran esperanza, ¿no? En medio de la oscuridad, toda la maldad reflejada en aquellos hombres malvados tendrán que rendir cuentas ante Cristo Jesús en algún momento. Por lo tanto, la maldad de los postreros tiempos jamás será más fuerte que el poder de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 10 al 12, pero tú has seguido mi doctrina, dice, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, dice, y de todas me ha librado el Señor. Esto me encanta, es para marcarlo en tu Biblia, ¿verdad? Dice, de todas. No ha habido una de la cual el Señor no me haya librado. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Todos los que piadosamente quieran vivir en Cristo Jesús van a padecer persecución. Así que si tú estás padeciendo algún tipo de persecución, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, ¿no? Vemos aquí que Pablo está trazó una clara línea imaginaria, ¿no?, entre Timoteo y los que eran gobernados por la maldad de los postreros tiempos. Lo estamos viendo aquí claramente, ¿no? Además, Pablo también está entregando una serie de características, ¿no?, que hacía de algún modo pues, a Timoteo diferente, ¿no?, a los hombres malvados de aquella época también. Mientras que otros seguían toda esa maldad mencionada en los primeros versos de este mismo capítulo, Timoteo había seguido la doctrina de Pablo, su conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, las persecuciones y los padecimientos también, ¿verdad? Así como algunos dicen que somos, no sé si has escuchado eso tú, algunos dicen que somos lo que comemos, ¿verdad? Dice, somos lo que comemos, ¿no? Pues yo te digo a ti que lo que creemos determinará cómo vivimos. ¿Me dejo entender? Lo que creemos determinará cómo vivimos. Esta semana estuve haciendo encuesta tras encuesta en mi trabajo. 4 encuestas más hice, porque tengo la oportunidad de conversar con los muchachos ahí, ¿no? Hice 4 encuestas más en mi trabajo. Jóvenes de entre 19 a 21 años más o menos, ¿no? Y mi pregunta era simple: ¿cuál es tu plan de vida? ¿Cuál es tu visión a futuro con respecto a ti, verdad? Y la respuesta siempre fue la misma respuesta que les entregué yo hace un par de semanas, ¿verdad? Ganar dinero y nada más, ¿no? Sin metas, sin propósitos, sin nada, ¿no? Una vida material, netamente material, ¿no? Este no fue el caso de Pablo. De ninguna manera fue el caso de Pablo. Pablo tenía un propósito. Él no estaba de ninguna manera
sin dirección. Él estaba dirigiéndose a un lugar. Ese propósito había sido establecido por Dios en su vida. Así que Timoteo vio eso en Pablo. Timoteo lo vio y lo tomó, su longanimidad y su amor, ¿verdad? Si tú veías a Pablo, inmediatamente te hubieses dado cuenta, pues, que poseía una fe que no cualquiera tenía. Ese tipo de fe sencilla y poderosa. Si tuviésemos fe como un grano de mostaza, dijo el Señor, moveríamos montañas. Ese tipo de fe simple, que muchas veces las circunstancias de algún modo nos hacen perder o olvidar. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por su palabra, ¿verdad? Así que ahí veías a Pablo, un hombre lleno de fe. Y Timoteo quería tener eso que tenía Pablo. Timoteo quería tener esa fe. Timoteo quería tenerla. Pablo tenía longanimidad. Eso quiere decir paciencia. Y un amor que lo hizo destacar de sobre todas las cosas. Amor. Ahí estaba destacando Pablo por su amor, por su paciencia. ¿Eres tú paciente? Te pregunto yo. Él era o destacaba por su paciencia. Muchas veces hemos hablado de esto, ¿verdad? Las promesas de Dios están supeditadas en la fe, en la obediencia y en la paciencia. Además, otras características de Pablo fueron las persecuciones y los padecimientos. Y Timoteo también tomó esto de Pablo, ¿no? Y uno pudiera pensar de pronto que la persona que vive su vida, como la vivió Pablo, ¿no? Esto con la doctrina correcta, pues, ¿no? Y con una conducta totalmente intachable, ¿no? Sería amado y aceptado para todos. Sin embargo, quiero que sepas que esto no fue así. No fue así. Terminó solo. Y de esto hablamos hace un par de semanas también, ¿no? Dice aquí, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En nuestro tiempo entonces, cristianos alrededor del mundo están siendo perseguidos. En China, en el mundo musulmán, incluso en Rusia también, en donde existe una ley antimisiones, ¿verdad? Y algo que tienes que saber tú también es que aquel que es luz siempre va a enfrentar persecución. Siempre va a enfrentar persecución en la sociedad, en lo social, ¿no? No sé si te ha pasado a ti en algún momento, ¿no? Siendo luz, la gente sabe que eres luz y de pronto te acercas a alguien que es oscuridad y eres demasiado resplandeciente para esa persona. ¿Me dejo entender? No sé si te has experimentado esto, posiblemente sí, que estás durmiendo, estás en tu cuarto con la luz apagada y de pronto viene alguien y te enciende la luz y ¿cuál es tu reacción? ¡Apaga esa luz!, ¿verdad? Muchas veces sentimos así también, o muchas veces hacemos sentir así también, ¿me dejo entender? Porque somos luz. Lamentablemente, pues algunos prefieren rechazar la promesa de ser perseguidos y prefieren ponerse los mismos trapos de los demás para ser aceptados y no ser de ningún modo pues desplazados, ¿no? En lo social, por el mundo, ¿no? Olvidamos que hemos sido puestos aquí para nadar contra la corriente. Hemos sido puestos para nadar contra la corriente, así que recuerda tú esto. Los verdaderos cristianos son perseguidos por la misma razón por la que Jesús fue perseguido, como se menciona también en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, dice, eran malas. Pablo dice, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Eso con el fin pues de recordarle a Timoteo las situaciones específicas en las que Pablo había soportado persecución. En Antioquía, donde Pablo pues fue expulsado de la ciudad por predicar el Evangelio. Eso le pasó a Pablo en Antioquía. En Iconio, donde Pablo casi fue ejecutado por lapidación. Eso le sucedió a Pablo en Iconio. En Listra, donde se le aprendió a Pablo, recuerdas tú ese relato, ¿no? Y lo dejaron casi muerto. Eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, y termina diciendo, y de todas me ha librado el Señor.
El Señor lo había librado incluso hasta de un apedreamiento. Era como que alguien diga, el Señor me libró de un fusilamiento. Me dejo entender, de todas lo había librado el Señor. Y Pablo recordaba esto mientras estaba sentado en prisión. Recordaba todas estas cosas mientras estaba padeciendo, mientras estaba pasando por fuego. Recordaba todas estas cosas mientras estaba sentado en prisión esperando su ejecución. ¿Me dejo entender? Ahí estaba él, enfocado. No te desenfoques. ¿A qué has sido llamado? ¿A qué has sido llamado? Esto es el pueblo de Dios. Esto es el pueblo de Dios. No somos un grupo de comercio, de comerciantes. Esto es el pueblo de Dios. Tú has sido llamado a algo específico. No te desenfoques, no te olvides. Estás pasando por tu Egipto, gloria a Dios. Estás padeciendo, gloria a Dios. Tienes un aguijón en tu carne que te abofetea cada día, gloria a Dios. El Señor te está fortaleciendo, el Señor está tratando de forjar y formar en ti la persona que quiere que seas. Así que dale gloria a Dios. E incluso sentado allí, sabía Pablo que Dios era totalmente capaz de liberarlo otra vez, porque lo había hecho antes, aunque sabía también que quizá esta vez Dios decidiera no hacerlo. ¿Me dejo entender? Sin embargo, y a pesar de ello, Pablo parecía, a pesar de que estos pensamientos cruzaban por su mente, parecía estar en completa paz, dejándolo todo en las manos de Dios y diciéndole, haz tu voluntad, Señor, en mi vida. Cuando tú llegas a decir eso, es cuando las cosas comienzan a cambiar, cuando las cosas comienzan a tomar un giro diferente, cuando te rindes, cuando te quiebras y dices, haz Dios tu voluntad en mi vida. Ya no puedo yo más. Me rindo a ti, Señor. La persecución, entonces, no iba a detener a Pablo de seguir a Jesús. De ninguna manera. Así como tampoco debería detenernos a ninguno de nosotros, ¿no? De pronto tal vez no enfrentamos tanta violencia, ¿no? Pero sí hay mucha persecución social, como lo mencionamos anteriormente, ¿no? Con la que cada uno de nosotros como cristianos tenemos que lidiar. Incluso en 1 de Pedro 4:4 describe ahí, déjame leer, 1 de Pedro 4:4. Déjame buscar. Detrás mío, 1 de Pedro 4:4. Ok, lean ustedes. ¿Qué dice? A esto les parece cosa extraña a nosotros tocar con ellos para que ellos son sinceros en el sueño y en su plano. Muy bien, no entendí nada. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, ¿verdad? Déjame buscarlo aquí. Dijimos que tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Ok. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, perdón, en el mismo desenfreno, no corras con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, dice, ¿no? Entonces tenemos que recordar que no estamos dispuestos a dejar todas estas cosas, ¿verdad? Si no estamos dispuestos de algún modo, por así decirlo, también a ser rechazados por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo, si no estamos dispuestos incluso a ser de algún modo marginados ante algunas personas, entonces nunca podremos ser verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo.
Pablo se preguntó en Romanos 8, versos 35 y 36, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hazte esa pregunta tú, esta tarde. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. El versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Incluso en 5 ocasiones, en Romanos 8, el apóstol Pablo ha hecho preguntas que dirigen de algún modo nuestra atención hacia los sorprendentes privilegios de pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Verso 31 dice que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, dice, con Él todas estas cosas? Verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Las respuestas entonces son tan evidentes y tan poderosas que Pablo nos deja responder e incluso regocijarnos en ellas también. El verso 31 prácticamente está diciendo, nadie puede estar en contra de nosotros. Nada ni nadie puede estar en contra de nosotros. En el verso 32, Dios suplirá todo lo que necesitamos, aún cuando todo te parezca perdido, Dios va a suplir todo lo que necesitas. El versículo 33, nadie puede levantar cargos en contra de nosotros, en contra de una corte celestial que no puede levantar cargos, ¿verdad? No importa quién te acuse, no importa quién te esté acusando, tu mayor defensa es la prudencia, no responder, la prudencia. El versículo 34, nadie nos puede condenar. No hay condenación para aquellos que están en Cristo de Jesús, en Cristo Jesús, dice la palabra en el libro de Romanos. El verso 35, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Y por último, y con esto termino, lo que hace que este texto sea tan claro para nosotros como cristianos y seguidores de nuestro Señor Jesucristo es que Pablo declara el tipo de cosas que no, escucha bien, no nos podrán separar del amor de Cristo. No nos podrán separar del amor de Cristo. Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Si haces un estudio más intenso de lo que estas palabras significan, vas a quedarte asombrado. Y Pablo escoge mencionar cosas tan terribles, porque son cosas terribles. Mira, no nos podrán separar del amor de Cristo tribulación o angustia. ¿Cuántas cosas encierran estas dos palabras, verdad? O persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, la misma muerte. Pablo estaba próximo a morir. Y Pablo escoge mencionar cosas tan terribles para asegurarse de que comprendiéramos cada uno de nosotros, de que en cada situación difícil que pudiésemos cada uno de nosotros estar pasando, estará siempre allí nuestro Dios. Él siempre estará allí para brindarnos su amor, para evitar que seamos separados de Él. El Señor nos quiere con Él, un amor omnipotente. Y no solamente un amor omnipotente, sino también un amor efectivo, que quizá, escucha bien, porque esto es algo que tú tienes que entender y tomar conciencia de ello, un amor omnipotente y efectivo que quizá no nos libre de las calamidades. Porque a Pablo ese amor no lo libró de las calamidades, ¿verdad? Así que ese amor de repente no nos libre a ninguno de nosotros de las calamidades de esta vida,
pero sí nos llevará seguros hacia el gozo eterno con Dios. Esa es la diferencia, ¿me dejo entender? Así que confiemos en el Señor, descansemos en Él, vivamos para Él, aprendamos a vivir para Él. Que Dios sea lo primero en tu vida. Ten cuidado con los afanes. Todo lo demás fuera del Señor es un añadido. Dios es lo primero en nosotros, debería ser lo primero en nosotros, allí donde estés, en tu trabajo, en tus estudios, donde estés, que siempre Dios sea el primero. La próxima semana, entre los versos 13 al 15, vamos a hablar acerca del destino de los hombres malos y el destino de los hombres consagrados, y vamos a ver las diferencias. Vamos a orar y vamos a dejarlo aquí. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias, Dios mío. Queremos, Señor, agradecerte por este día. Señor, queremos brindar, Señor, nuestro corazón, nuestro yo, Señor, nuestro todo a ti. Señor, queremos ser quebrantados por tu mano dulce y justa, Señor, para regresar a tus pies. Dios mío, te lo pedimos de todo corazón. Sigue levantando esta iglesia, sigue animando, Señor, a las personas, Señor, que de algún modo, Señor, están allí, Señor, y por algunas nuevas, pues, que vendrán, Dios mío, a través de nuestro ejemplo, de la luz, Señor, que podamos nosotros irradiar, Señor, allá afuera, Dios mío, porque nosotros somos, Señor, la herencia que tú dejaste, Dios mío. Así que si alguien viene aquí, será por nosotros y por el mensaje, Señor, que podamos brindar. Es así como siempre ha funcionado en la iglesia, Dios mío. Así que levántanos a nosotros primero, para que otros puedan ser levantados. En tu nombre, Cristo Jesús.